Diapositiva 15 nos quedamos, licenciado. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Entonces vamos corriendo la grabación. Ahí estamos, está grabando. Ok, bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes un sábado más. Gracias por recordarnos en qué diapositiva nos quedamos. Este tema es el que nos tocaba, ¿verdad? La responsabilidad de la empresa versus el auditor. ¿O ese lo logramos desarrollar en la última clase? Ese sí lo desarrollamos, Lick. Ok. Entonces nos tocaría conceptos clave de la auditoría. Ok. ¿Lo logran ver en pantalla completa? Perfecto. Bien. Entonces, si no hay dudas con relación a los conceptos que hemos venido trabajando, recuerden que este curso es muy teórico, entonces es muy importante que vayamos poniendo atención a todos los conceptos, definiciones, cuestiones estructurales de entendimiento o de razonamiento con relación a lo que vamos viendo, las normativas, conociendo instituciones, entre otros. Entonces es muy importante que ustedes vayan apuntando. Igual como se les indicó, se les va a compartir un material de apoyo que ya se está terminando de actualizar porque hubieron algunos cambios que se tuvieron que realizar en cuanto al contenido, algunas definiciones que se actualizaron. La diapositiva está actualizada, entonces también se les va a compartir la diapositiva para que ustedes puedan tener material para poder estudiar para su parcial. También haciendo un paréntesis, hoy nos acaban de enviar, bueno, yo no había visto el calendario, pero hoy nos acaban de enviar justo el calendario para la programación de evaluaciones. Que para el plan sábado, el primer parcial para el horario de 7 a 11 está para el 14 de marzo. Y los últimos dos cursos, que es nuestro caso, están para el 21 de marzo. Entonces a nosotros prácticamente nos tocaría el examen de auditoría y de contabilidad el mismo día, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir que por favor se preparen bastante, que acolchonen muy bien su silla, el lugar que se acomoden bien, que tengan ahí agua pura a la mano, porque para el examen de contabilidad les voy a dar 2 horas, ¿sí? Eh, porque siempre se me atrasan, entonces necesito que ustedes logren terminar la hoja de trabajo, ¿sí? Van a tener la hora y media del curso para resolver, solo para dedicarse a resolver, y la otra media hora es para publicar o subir sus archivos en la plataforma. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar en contabilidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar con conceptos clave de auditoría. Acá en su pantalla nos muestra 5 conceptos clave que se ven en la auditoría generalmente. Uno de ellos es la evidencia de auditoría. Si nosotros hablamos de evidencia de auditoría, la podemos definir como que la evidencia es toda la información que el auditor obtiene y utiliza para fundamentar su opinión sobre los estados financieros. O sea, sobre la evidencia de auditoría va a ser nuestra base, nuestro fundamento para soportar lo que nosotros vayamos a indicar en nuestro dictamen. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la definición, y las NIAs también nos dan las directrices y los principios y los pilares para poder documentar cómo hacerlo, cuándo hacerlo, para poder documentar nuestro proceso de auditoría y nosotros tener evidencia de todo lo que vayamos a indicar en nuestro dictamen. ¿Qué características clave debe de contener la evidencia de auditoría? Tiene dos características fundamentales. ¿Se recuerdan cuáles son las dos características de la evidencia? Hemos hablado de esos dos conceptos. Las dos características, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar?
¿No? ¿Se arrepintieron? Bueno, los dos conceptos clave o las dos características clave de la evidencia de auditoría es suficiente y adecuado, ¿sí? Suficiente, que es la cantidad necesaria para reducir el riesgo de auditoría. ¿Qué es el riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría es aquel que existe en que nosotros nos podemos equivocar o tenemos la posibilidad o la probabilidad de equivocarnos en nuestro dictamen. Entonces, si nosotros tenemos la cantidad necesaria para poder soportar nuestra opinión, entonces la evidencia juega un rol muy importante y adecuada, que se refiere a la calidad y a la confiabilidad de la información. Yo les decía en clases anteriores que yo puedo tener 1000 documentos, pero si esos 1000 documentos no son certeros o no documentan lo que yo estoy indicando en el informe o no lo soportan, entonces de nada me sirve tener tanta documentación, ¿sí? Porque no es suficiente y no es adecuada. Yo puedo tener un solo documento, pero que ese documento me soporte todo el informe de auditoría, ¿verdad? Pero tiene que ver también con la calidad de la evidencia que nosotros vayamos recabando. Entonces, la evidencia es un punto fundamental y esencial en todos los procesos que nosotros realizamos cuando hacemos un trabajo de auditoría. Por favor, si van teniendo dudas, no duden en activar su micrófono para poder realizar. ¿Qué tipos de evidencia podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, evidencia documental, que pueden ser las facturas, contratos, estados de cuenta, depósitos, entre otros. Podemos tener evidencia física, como por ejemplo el conteo físico de inventarios o la verificación física de los inventarios, es una prueba fundamental. También podemos tener evidencia analítica, que puede ser comparaciones, pueden ser razones financieras, que estas ya son fórmulas para determinar algunos índices financieros para verificar la liquidez, para verificar el nivel de endeudamiento de la empresa, ese tipo de cuestiones que podemos analizar ya con una técnica más depurada. Y podemos tener evidencia testimonial a través de entrevistas, a través de confirmaciones. ¿Qué son las confirmaciones? Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer una auditoría de cuentas por cobrar, ¿sí? En cuentas por cobrar, por lo general, ¿qué se registra ahí? ¿Qué registramos en cuenta por cobrar? Jóvenes, ¿qué registramos por lo general en cuentas por cobrar? Serían los créditos que le damos a los clientes, Lick. Ok, perfecto. En su mayoría registramos a los clientes que les vendemos al crédito, ¿cierto? Entonces, una confirmación a un cliente, por ejemplo, es que yo, auditoría, le voy a enviar una carta al cliente solicitando información, como por ejemplo, cuánto es lo que él tiene registrado que le debe a la empresa a la que nosotros estamos auditando. Y esa información la va a enviar directamente a la auditoría, no a la empresa. ¿Por qué? Porque se puede prestar para malos entendidos, porque la administración puede tergiversar, existe el riesgo de que pueda tergiversar la información o que le envíen la información y ellos no la den a la auditoría. Entonces, para evitar varios riesgos, la confirmación se solicita que se envíe directamente a la auditoría, ya sea a las oficinas o a través de los correos electrónicos ahora que existe la tecnología. Y de esa manera nosotros podemos hacer comparación, ¿sí? Los registros que tiene la empresa contra la información que tiene el cliente. ¿Por qué? Porque podemos encontrar de que el cliente quizá ya realizó un pago, pero ese pago no lo tiene registrado en la contabilidad de la empresa. Entonces hay un retraso en el registro de la información. ¿Me explico? ¿Me van entendiendo acá? Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a confiar más en la evidencia externa que en la evidencia interna cuando se trata de confirmar saldos de cuentas. Se va a aplicar a las cuentas por cobrar, se va a aplicar a las cuentas por pagar, se va a aplicar a los préstamos bancarios, por ejemplo, porque nosotros le solicitamos información al banco a través de la empresa que es la cuentaviente para solicitar estados de cuenta, saldos de deuda si tuviera, entre otros.
¿sí? Entonces vamos a confiar mucho más en la información externa que la información interna. ¿Por qué? Porque la información interna puede tener riesgo de que pueda estar alterada. Entonces, al nosotros obtener evidencia de fuera, de personas, de terceros que están relacionados con la entidad, de alguna u otra forma, nosotros podemos corroborar que lo que tiene la empresa pues está correcto o no y proponer de esa forma los ajustes correspondientes cuando se considere necesario. ¿Estamos claros acá? ¿Me han comprendido este punto? ¿Vamos bien, jóvenes? Ok. Ahora, acá el punto clave o la idea clave es que sin evidencia no hay auditoría. ¿Sí? La opinión del auditor siempre debe de basarse en pruebas, no en suposiciones. Yo les decía, yo no puedo decir, yo creo que están cometiendo un fraude. No, si yo voy a decir que están cometiendo un fraude, yo lo tengo que documentar y tengo que presentar la evidencia que soporte lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Si no, si no hay evidencia, no existe auditoría. La evidencia es una parte fundamental, es una parte esencial y es una de las partes principales de la auditoría. Nosotros debemos de saber muy bien cómo documentarnos, incluso una entrevista. Por ejemplo, a Eduardo, yo le voy a preguntar de qué área es encargado, cuántos años tiene de laborar en esa área, cuáles son sus funciones, quién es su jefe inmediato, qué tipo de órdenes recibe de su jefe inmediato, qué actividades considera que realiza que no corresponden al área que usted está desempeñando, etcétera. Pero no se va a quedar solo en una conversación, no se puede quedar solo en una conversación, ¿me explico? Si yo, por ejemplo, encuentro algunas anomalías de que le están dando algunas actividades que no corresponden a esa plaza, por ejemplo, existe otra plaza específica para realizar esas actividades, pero yo solo tengo algo verbal, ¿ya? Yo no puedo justificar algo solamente verbal. Entonces, ¿qué debe existir? Hay algo que se llama una cédula narrativa o un cuestionario de control interno, que ahí nosotros explicamos que, por ejemplo, el día de hoy, sábado, a las 7 de la mañana, se tuvo una entrevista con Eduardo y se ponen sus datos de la plaza tal, que tiene una jornada laboral tal, que está en tal área, está encargado de tales funciones, según lo que él argumenta con las preguntas que se le realizaron y nosotros empezamos a escribir ahí. Eso es en cuanto a la cédula narrativa. Porque se va narrando, ¿sí? Como lo dice su nombre, todo lo que se realizó o todas las actividades que se realizaron en ese momento. Ahora, con el cuestionario de control interno yo ya llevo una serie de preguntas formuladas que pueden ser abiertas o cerradas. Entonces yo le puedo preguntar a Eduardo, ¿usted es el encargado de la caja chica? Él me puede decir sí o no, ¿ya? O alguna observación, ¿verdad? Si nosotros logramos que, por ejemplo, digamos, Eduardo me pueda dar un poquito de más información, pues a nosotros nos funciona porque dentro de esa información adicional puede que podamos tomar más cosas para poder indagar mucho más en los temas que nosotros necesitamos o lo que debemos evaluar. ¿Estamos claros acá? Ok, entonces también tenemos que tener mucho el tema de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre recomiendo a mis estudiantes que cuando tengan la posibilidad de tener un curso de comunicación, de oratoria, de relaciones interpersonales, pues que lo tomen, porque eso les ayuda en el momento en que ustedes van al campo y van a realizar entrevistas. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que, pues, por ejemplo, en mi caso personal, yo soy una persona bastante tímida. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, entablar una conversación con alguien. Por ejemplo, si es primera vez que yo lo voy a conocer y yo no sé quién es, yo necesito que la persona me hable primero para poder ya empezar como que una conversación, por ejemplo, ¿no? Y eso lo he ido mejorando conforme el tiempo, conforme la experiencia, conforme los trabajos que me han ido obligando a desenvolverme en esa área, ¿ya? Entonces, para los que tenemos ese tipo de personalidad, pues nos ayuda mucho poder tomar cursos de cómo hablar en público, entre otras cuestiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo hace algunos años atrás ni siquiera les pudiera estar dando la clase porque podré tener experiencia, pero no me podía comunicar. ¿Me explico? No me podía dar a entender.
¿ya? Porque a veces todas las ideas las tenemos en nuestra cabeza y no las podemos expresar de una manera adecuada. Entonces esos son tips que les puedo dejar, que son importantes que nosotros podemos desarrollar esas habilidades. Hoy en día con la tecnología pues hay muchas otras herramientas que nosotros tenemos como videos en YouTube, por ejemplo, de cursos, charlas, entre otros, que nosotros podemos estar consumiendo para poder mejorar nuestras habilidades y practicar, ¿verdad? Cómo entablar una conversación, cómo conocer a nuevas personas, cómo moverme en determinados momentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, sobre todo para cuando evaluamos control interno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar una imagen confiable, que la persona a la que vayamos a entrevistar se sienta a gusto, se sienta cómoda, y entre más a gusto se sienta, pues más información podemos ir obteniendo. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Dudas, comentarios? Ok. También tenemos el riesgo de auditoría, que su definición básicamente es que el riesgo de auditoría va a ser a toda aquella posibilidad de que el auditor pueda emitir una opinión incorrecta sobre estados financieros que contienen errores importantes. Por ejemplo, yo puedo decir que las cifras son razonables y doy mi dictamen, pero viene el año siguiente, tal vez no me asignan a mí a la auditoría, asignan a otro colega. Y ese colega cuando ve el dictamen anterior y se pone a revisar y él determina de que las cifras no eran razonables y no se podía dar una opinión favorable, sino que correspondía, por ejemplo, una opinión con una salvedad o una opinión negativa, por ejemplo. Entonces, ese riesgo siempre lo vamos a tener. Nosotros nos podemos equivocar, sí. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos todo el alcance que necesitamos para poder obtener evidencia y poder evaluar lo que corresponde. O muchos no se quieren meter a evaluar más profundo para evitarse mucho más papeleo, mucho más trabajo, porque es bastante complejo el tema del tiempo, de estar llenando papeles de trabajo, de estar obteniendo evidencia que a veces las personas pues, no colaboran en dar la información. Y cuando se hace una auditoría hay un cronograma establecido. Si yo pido una evidencia, yo la necesito para mañana, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo tengo que entregar un informe a mi supervisor para que me evalúe mis papeles de trabajo, ¿ya? Si formo parte de un equipo. Entonces, acá nosotros tenemos que tener el cuidado y estar conscientes de que este riesgo también siempre va a existir. El riesgo de que, o la posibilidad que existe de que nosotros podamos emitir una opinión incorrecta. ¿Y cómo podemos emitir una opinión incorrecta? Porque no tenemos suficiente evidencia, por ejemplo, no evaluamos o no tuvimos un alcance correspondiente o no enfocamos la auditoría como la debíamos de haber enfocado. Entonces, son varias cosas las que podemos tener acá. Por ejemplo, el riesgo tiene tiene tres componentes principales. El primero es el riesgo inherente, que ese ya lo conocemos, ¿verdad? Que es el riesgo propio del negocio o de la operación, el que siempre va a existir, ¿sí? El segundo componente es el riesgo de control. ¿Qué es el riesgo del control? Pues el riesgo de que existan fallas en el control interno de la entidad que estamos evaluando. Y el tercer componente es el riesgo de detección, que este es el riesgo de errores que el auditor no detecta, porque existe la posibilidad. Recuerden que en un dictamen nosotros no vamos decimos que es razonable, no decimos que está perfectamente bien. La razonabilidad no significa que el 100% de lo que hayamos evaluado esté bien. Por eso existen estos riesgos, porque las auditorías ahora son basadas en riesgos. Entonces, a veces no evaluamos el 100%. Por ejemplo, vamos a evaluar propiedad, planta y equipo. Ok, en propiedad, planta y equipo tenemos maquinaria, tenemos edificios, tenemos terrenos, tenemos vehículos. Pero ¿cuál es lo más importante? Bueno,
el terreno, el edificio, tal vez los vehículos, y dejamos por fuera algunas cuentas que consideramos o que no tomamos en cuenta dentro de nuestra estrategia de auditoría o de nuestro alcance. Pero esos rubros que podemos dejar por fuera por no haberlos tomado o considerado en nuestra estrategia y nuestro alcance de auditoría, puede que tengan incorrecciones que puedan ser materiales y que no las podamos justificar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra planificación no estuvo evaluar esos rubros, y si no lo colocamos, pues no lo evaluamos. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo? Entonces, es muy importante que desde la planificación o la planeación de la auditoría nosotros consideremos todos los posibles riesgos que podamos encontrarnos y las posibles respuestas de esos posibles riesgos. ¿Sí? Ahí básicamente estamos suponiendo, estamos creando escenarios que podrían ocurrir, que en la práctica o en la ejecución como tal posiblemente no encontremos ninguno, que eso está perfecto, pero lo consideramos. Si nos lo encontramos, estamos preparados para poder mitigar o darle respuesta a esos riesgos. ¿Estamos claros acá? Entonces nosotros debemos de ir no uno, sino que 3, 4, 5 pasos adelante de lo que nos pueda, de lo que podamos encontrar. Perdón. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Acá hay una relación importante. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, más trabajo y más pruebas debe de realizar el auditor. Por eso el riesgo se mide desde la planificación. Para poder decir, bueno, yo tengo cierto nivel de riesgo, tengo un riesgo muy alto. Entonces, debo de enfocar más pruebas, debo de enfocar más análisis en estas áreas, ¿ya? Entonces, a mayor riesgo, más trabajo y más pruebas debe de realizar el auditor. En su tercer concepto clave tenemos el control interno, que este lo podemos definir como que es el conjunto de políticas, procedimientos y actividades diseñadas por la administración para proteger los activos, para asegurar información confiable y cumplir normas. Esto es a nivel interno de la entidad. Los objetivos del control interno primero es prevenir errores y fraudes, ¿sí? El segundo es garantizar registros correctos. Y tercero, mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, tener una adecuada segregación o separación de funciones. ¿Ya? No tener tal vez un trabajo lo puede hacer una sola persona y de repente yo tengo dos haciendo la misma cosa, ¿me explico? Entonces, el control interno se encarga de ir evaluando todos los procesos para decir, ok, una persona acá es suficiente y esta persona puedo ocupar para avanzar en otros procesos o que pueda apoyar otros procesos que lo necesiten, ¿me explico? Otra cuestión también son las autorizaciones previas. Ok, antes de otorgar un crédito a un cliente debo de pasar por un proceso de autorización. ¿Por qué? Porque se le tiene que hacer un estudio al cliente para ver si el cliente tiene la posibilidad de pagar. Si no, no le otorgamos el crédito. ¿Ya? O por ejemplo, que me den acceso a las conciliaciones bancarias para poder elaborarlas o para poder corroborar información o para darle seguimiento a algún depósito pendiente o a algún cheque que sea en circulación, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cosas para el auditor, un buen control interno nos va a ayudar a reducir riesgos, pero no los elimina totalmente. Siempre va a existir el riesgo, pero los podemos disminuir a un nivel tolerable y que sea manejable para la empresa. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con el tema de control interno? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Ok. Ahora, el cuarto componente es el fraude y el error. Acá vamos a dar unas características especiales. Por ejemplo, cuando hablamos de error, el error no es intencional, principalmente. El error principalmente proviene de descuidos, de alguna mala interpretación o una mala comunicación entre áreas o fallas humanas, ¿verdad? Que pueden existir. Yo estoy ingresando una factura de 1000 quetzales, pero se me fue un cero.
y de repente la volví una factura de 10,000. O era una factura de 10,000 y a mí me faltó un cero y la convertí de una factura de 10,000, la convertí en una factura de 1,000. Puede suceder, ¿sí? Es un error humano, ¿ya? Pero no es intencional. Ahora, el fraude es totalmente intencional, totalmente planificado y busca principalmente engañar o beneficiar a alguien de una forma indebida, ¿sí? Por ejemplo, el error puede ser un registro duplicado de una factura. La factura está 2 veces ingresada. ¿Puede suceder? ¿Puede ser un error? ¿Algo involuntario? Sí. El fraude, por ejemplo, ocultar ventas para evadir impuestos. ¿Ya? Ahí estoy defraudando al fisco, al gobierno, porque no estoy reportando ventas para disminuir el pago de impuestos que debo de realizar a fin de mes o al fin del trimestre. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento? Ok. En relación a esto, pues el rol del auditor acá es que el auditor no garantiza detectar todo fraude, pero sí debe de diseñar procedimientos para identificar riesgos de fraude significativos. Debemos de tener herramientas ya consideradas desde la planificación de la auditoría para poder encontrar indicios de que pueda existir la posibilidad de un fraude. No lo podemos dejar por fuera, ¿sí? Pero hasta no tener evidencia suficiente y adecuada, nosotros no podemos asegurar de que la empresa o algún colaborador esté cometiendo algún tipo de fraude. En la mayoría de casos vamos a encontrar errores, ¿sí? Pero un fraude por lo general ya es una manera más sistematizada, está planificada, está estructurada de cierta forma y debe de existir varias personas involucradas de diferentes áreas para llevar a cabo o para ejecutar acciones que puedan ser complicadas o complejas de detectar, ¿sí? Entonces, por eso también las empresas deben de tener muy bien definidos sus procedimientos para que cualquier anomalía que exista pueda ser un alertivo de revisión, ¿verdad? Para poder revisar los procesos y verificar que pues, no se esté cometiendo ningún ilícito. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien, jóvenes? Luego tenemos el tema de los papeles de trabajo. Que si definimos los papeles de trabajo van a ser o son el conjunto de documentos elaborados y obtenidos por el auditor que respaldan su trabajo y su opinión. ¿Cuáles son las funciones principales de los papeles de trabajo? Primero, evidencian el trabajo realizado. Segundo, justifican conclusiones que podamos tomar. Y tercero, nos sirven como respaldo legal y profesional. Acá incluyen, por ejemplo, los programas de auditoría, que los programas de auditoría nos dicen los objetivos, nos indican el alcance de la auditoría y nos indican los procedimientos y quién va a realizar esos procedimientos, qué auditor va a realizar esos procedimientos y cuánto tiempo se llevó en realizar esos procedimientos. Ahora, no hay un formato específico para los programas, para las cédulas, no existe. Cada auditor diseña sus papeles de trabajo conforme lo necesita, con base a lo que está evaluando y a lo que necesita. Podemos tomar algunos formatos estándar, pero no todos se van a realizar de la misma manera. Posiblemente los que sí puedan ser iguales es a lo que le llamamos cédulas sumarias o cédulas centralizadoras, que digamos que son los papeles principales donde se van colocando los resultados de los saldos según la contabilidad, los ajustes que se van proponiendo y los saldos que va determinando la auditoría o los saldos según auditoría. Que esos posiblemente puedan ser tal vez los documentos estándar, ¿verdad? Que tal vez no van a cambiar mucho su diseño.
Pero en cuanto a las analíticas, que se le llama, a las cédulas analíticas, que también son un componente importante de los papeles de trabajo, es donde nosotros vayamos a revisar procedimientos. Por ejemplo, vamos a evaluar las depreciaciones. Entonces ahí hacemos cálculo de depreciaciones según auditoría, según los procedimientos que debieron ser los adecuados para determinar las depreciaciones, por ejemplo, para determinar las cuentas incobrables, para hacer una evaluación de las cuentas incobrables, una analítica para determinar la morosidad de los clientes, por ejemplo, que son formatos que van cambiando, no siempre van a ser los mismos. También tenemos las confirmaciones, que la auditoría pues, puede tener un formando estándar para solicitar cierta información, pero que en su momento los puede modificar dependiendo de las condiciones o el alcance que quiera tener de esa auditoría. Y también nos ayudan a guardar cálculos y pruebas realizadas. Por ejemplo, yo recalculé la depreciación, recalculé las amortizaciones, recalculé los pasivos laborales que comprende la indemnización, bonos 14 y aguinaldos, revisé nóminas, hice pruebas de morosidad. Entonces todo eso lo dejamos documentado, el procedimiento, y lo hacemos un comparable entre lo que tiene la contabilidad y lo que según la auditoría debe de existir. ¿Estamos claros acá? Entonces acá hay una frase clave, que esta frase es que lo que no está en papeles de trabajo no existe para la auditoría, ¿sí? Algo similar que con la evidencia. Si no tenemos evidencia, no hay auditoría, ¿sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Entonces, estos conceptos son la base de toda auditoría. Si ustedes logran entender evidencia, qué es riesgo y qué es control interno principalmente, ya tienen el 50% del pensamiento del auditor desarrollado. Porque esto es clave, es fundamental, es lo que se ve día con día, ¿verdad? Entonces, esto es esencial. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, aquí terminamos el segundo bloque de conceptos. Tenemos la segunda autoevaluación. Vamos a realizar el mismo procedimiento que la autoevaluación número 1. Por favor, en una hoja a mano con sus datos. Van a responderla, la van a realizar, la van a llenar y se les va a crear una actividad en la plataforma para que la puedan publicar. ¿Estamos claros acá? Van a tener hasta el día de mañana a las 11:55, si no estoy mal, creo que deja la plataforma para poder subir la autoevaluación. Hoy voy a tratar de dejar creadas todas las actividades. También van a tener una segunda tarea de investigación, que esa va a estar para el próximo día de entrega, para el próximo domingo, igual a la medianoche. Va a estar habilitada en la plataforma para que lo tengan en cuenta, por favor. También, bueno, vamos a tener una tercera autoevaluación, pero necesito terminar este siguiente tema. Les voy a tomar una captura y se las voy a compartir de una vez al grupo para que la puedan tener ahí, porque todavía no les he cargado las diapositivas, pero ya se las voy a compartir. Ahí está. Por favor, me confirman si les llegó. Si no, pues pueden tomarle ustedes una captura o una foto y me confirman y ya puedo cambiar de diapositiva. ¿Estamos? ¿Estamos claros con la instrucción? ¿Sí? Ok. ¿Dudas con el tema de la autoevaluación? Ok. No hay dudas. Bien. Ahora vamos a entrar a normas de auditoría generalmente aceptadas, que sus siglas son NAGAS. ¿Ok? No se me van a confundir. NAGAS. ¿Ok? Vamos primero a definir qué son las normas de auditoría generalmente aceptadas, para evitar
que nos confundamos, voy a decir todo el nombre completo. Entonces, las normas de auditoría, según acá ustedes lo pueden ver en su diapositiva, las normas de auditoría generalmente aceptadas establecen los principios fundamentales que regulan el desempeño del auditor. Nos da 3 elementos que nos dicen que garantizan la calidad profesional, orientan la conducta ética y técnica, sirven como parámetro de evaluación y que en Guatemala su aplicación se encuentra armonizada con las normas internacionales de auditoría. Las NAGAS y las NIA no son lo mismo, están armonizadas, ¿sí? Se complementan, ¿sí? Regulan cuestiones similares, pero las NIAs van mucho más allá. Ahora, cuando hablamos de las normas de auditoría generalmente aceptadas o de las NAGAS, estamos hablando del marco que le da una seriedad y legitimidad a la profesión del auditor. Imaginen lo siguiente: si no existieran normas, ¿sí? Cada auditor podría trabajar como quisiera, ¿ya? En función de su experiencia o a lo que aprendió. Uno revisaría mucho, algún otro casi nada, pero uno pediría pruebas, otro confiaría solo en lo que le dicen, y eso generaría desorden y desconfianza, ¿sí? Entonces, las NAGA existen precisamente para evitar eso. Son los principios fundamentales que establecen cómo debe de actuar el auditor, cómo debe de trabajar, bajo qué criterios debe emitir su opinión. No son un manual paso a paso, son reglas generales que enmarcan el estándar mínimo de calidad profesional. ¿Estamos claros acá? ¿Me van comprendiendo? Ahora, aquí nos surge una pregunta. Entonces, si tenemos las NIA, ¿qué buscan realmente las NAGA? Buscan 3 cosas que son muy claras, que ustedes lo tienen en su pantalla. Garantizar la calidad profesional. Acá, la auditoría no puede hacerse de forma improvisada. Estas normas le exigen al auditor que tenga preparación técnica adecuada. Es lo que están haciendo ustedes, se están formando para el futuro. Que actúe con independencia, que formen su propio criterio profesional. Tercero, que planifiquen su trabajo. Ustedes pueden empezar para practicar la planificación planificando sus actividades como estudiantes. Bueno, yo el domingo voy a hacer en mi agenda o en mi Notion o la herramienta que ustedes utilicen, voy a programar mi semana. Ok, el lunes y martes pues lo tengo muy ocupado con actividades del trabajo, familia, etcétera. Pero a partir del miércoles yo me voy a poner a hacer mis tareas. Bueno, miércoles y jueves en la noche o en la madrugada voy a tratar de avanzar. El sábado en la tarde, noche, voy a tratar de avanzar también con mis tareas. Dependiendo de las fechas de entrega, ¿verdad? Considerando todos esos elementos. Entonces, de esa manera ustedes pueden empezar a planificar. No solo decir, ok, el miércoles voy a hacer la tarea de investigación de auditoría. No. También, por ejemplo, pueden colocar cómo lo van a hacer, ¿verdad? Empezar a ver qué temas son los que deben investigar, ¿verdad? Cómo quieren ordenar su información. O sea, agregarle más elementos para que de verdad lleguen a ese objetivo. Porque para eso es una planificación, ¿sí? Yo planifico para poder llegar a un objetivo, para poder cumplir un determinado objetivo en el futuro. ¿Estamos acá? ¿Van conmigo? También las NAGA buscan que el auditor obtenga evidencia suficiente antes de opinar, ¿sí? Lo que les digo, nosotros no podemos opinar si no tenemos evidencia suficiente y adecuada que soporte o que valide esa opinión. Un ejemplo bastante sencillo, por ejemplo, si un auditor revisa los estados financieros en una tarde, sin pruebas, sin análisis y solo porque confía en el gerente, por ejemplo, porque el gerente es su amigo, entonces ahí está incumpliendo las NAGA, aunque sea contador. No está actuando profesionalmente como auditor.
Ahí estamos. Ok. Permítame, no sé si- ¿Ustedes ven la presentación? Sí. Ok. ¿Estamos claros acá? ¿Me entendieron el ejemplo? Ok. El segundo punto es la de regular la conducta ética y técnica. Estas normas no solo nos van a regular procedimientos, sino que también nos van a regular el comportamiento. Acá nos exigen independencia de criterio. Por ejemplo, si el auditor es primo del gerente financiero, su independencia ahí se puede ver afectada. Aunque técnicamente haga bien el trabajo, ¿verdad? Porque puede que lo haga bastante bien y que sea un profesional excelente, pero su objetividad se puede ver comprometida. Eso es a lo que se le llama un conflicto de intereses. Cuando yo tengo una relación directa o alguien del equipo tiene una relación directa con alguien de la empresa que está siendo sujeta a evaluación. ¿Qué es lo correcto? No, bueno, cambio a la persona del equipo para que no tenga nada de influencia en ese trabajo. Me explico, porque puede nublar su juicio. Si se encuentra algo que sea grave, por ejemplo, esa persona no lo va a querer afectar de cierta forma. ¿Me explico? Porque ya involucra otras cuestiones de comportamiento, de emociones y demás que pueden nublar el juicio profesional y la objetividad. También las normas nos exigen obtener evidencia suficiente. Por ejemplo, si el auditor opina que las ventas son correctas sin revisar facturas, sin confirmaciones o sin revisar registros, su opinión o la opinión que se emita no tiene un respaldo. ¿Sí? Entonces ahí estamos incumpliendo con la norma de la evidencia. ¿Ya? Entonces la auditoría no se va a basar en suposiciones, se basa en pruebas. ¿Estamos claros acá? Y nuestro tercer elemento, servir como parámetro de evaluación. Si surge un problema, por ejemplo, funcionan como una regla para medir el desempeño del auditor. Entonces, si surge un problema y alguien pregunta, ¿el auditor actuó correctamente? La respuesta se va a analizar con base en esas normas. ¿Sí? Si no planeó, no evaluó el control interno o no obtuvo evidencia suficiente, entonces no cumplió con el estándar profesional. ¿Ya? Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué abarcan estas normativas? Pues estas normativas cubren todo el proceso de auditoría y se dividen en tres grupos. El primero de ellos son las normas generales, que dentro de las normas generales regulan quién puede auditar y cómo debe de comportarse. El segundo grupo son las normas de ejecución, que regulan cómo se desarrolla el trabajo de auditoría. Y el tercer grupo, que son las normas de informe, que regulan cómo se comunica la opinión. Es decir, abarcan desde la preparación del auditor hasta la firma del dictamen, que podríamos decir que es un grupo de normas por fase de auditoría: planeación, ejecución y comunicación de resultados. ¿Y qué pasa con las NIA? ¿Verdad? Si aquí también nos regula eso. Aquí es donde muchos se confunden, ¿sí? Las NAGA establecen los principios generales. Las NIA desarrollan esos principios de forma más detallada y moderna. Cuando les pregunten cuál es la diferencia entre las NAGA y las NIA, ¿qué van a responder? Las NAGA únicamente establecen principios generales y las NIA desarrollan esos principios de una forma más detallada y moderna. ¿Estamos claros acá? ¿Entendemos la diferencia entre las normas? Puede que en algún momento toquen temas muy similares, porque las NIA también están enfocadas en el proceso en las fases de la auditoría, pero se desarrollan de diferente manera. Por ejemplo, las NAGA dice, debe obtenerse evidencia suficiente. Perfecto. No dice cómo, ¿ya? La NIA explica qué tipo de evidencia es más confiable, cómo evaluarla y cómo documentarla. ¿Vemos la diferencia?
¿Estamos claros acá? Otro ejemplo, las NAGA dicen que debe cumplirse. La SNIA explica cómo hacerlo técnicamente, ¿ya? Entonces se van complementando. Las NAGA me da un principio general y la SNIA me da todas las directrices que yo debo de cumplir para cumplir con ese principio. ¿Me explico? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ok. En Guatemala, la práctica profesional se rige por las NIA principalmente, pero los principios fundamentales que las inspiran provienen de las NAGA. Si ustedes quieren entender esto más prácticamente, vamos a resumirlo en esto, en que la auditoría no es solo revisar números, es ejercer una función profesional bajo estándares que garantizan la independencia, la calidad y la responsabilidad bajo directrices que establecen las normativas que emiten los órganos reguladores de esas normativas. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Ok. Ahora, ¿cuál es el marco normativo en Guatemala? En Guatemala, cuando hablamos de un marco normativo, nos referimos al conjunto de normas que regulan cómo debe de ejercerse la auditoría en el país. La auditoría no se va a realizar según un criterio personal del profesional, sino que se va a regular por disposiciones técnicas y éticas que nos van a garantizar uniformidad, calidad y responsabilidad. Entonces, en Guatemala la auditoría se rige principalmente por 4 pilares normativos. El primero de ellos son las normas internacionales de auditoría, que las NIA constituyen actualmente el marco técnico vigente. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a realizar una auditoría, nosotros tenemos que indicar que la vamos a realizar bajo las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Esto significa que son las normas que nos indican cómo debe de realizarse una auditoría de estados financieros en la práctica profesional. Que estas normas pues nos regulan aspectos que ya hemos hablado: la planeación de la auditoría, la evaluación de riesgos, la obtención de evidencia, documentación y emisión del dictamen. ¿Sí? Vean que estamos siendo algo repetitivos en varios conceptos: planeación, evaluación de riesgos, evidencia, documentación, dictamen, ¿ya? Porque esto lo indican en todos los marcos normativos que estén relacionados a la auditoría. Siempre van a ser un punto de enfoque y siempre se van a mencionar cuando se hable de estos temas. Ahora, continuando, si un auditor en Guatemala realiza una auditoría financiera, lo debe de hacer conforme a las NIA. Por ejemplo, si el auditor no evalúa los riesgos de incorrección material antes de iniciar sus pruebas, estaría incumpliendo las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque las NIA se basan en la evaluación de riesgos dentro de la planificación. Imagínense, tenemos que evaluar riesgos sin siquiera haber ido al campo todavía. En lo personal, la evaluación de riesgos es uno de los trabajos más complejos que se tienen en la auditoría, porque los riesgos tienen muchos enfoques, ¿ya? Y lo complejo es establecer un solo riesgo o identificar los riesgos principales. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, nosotros tengamos conocimientos en las COSO, por ejemplo, que son las normas de control interno, en las normas ISO, que también nos ayudan a evaluar riesgos, ¿verdad? Tienen diferente aplicación, pero nos dan la metodología para poder identificar y evaluar riesgos. Y aparte de conocer muy bien las NIAs que hablan al respecto de la evaluación de riesgos. Como por ejemplo la NIA 315, si no mal recuerdo, y la NIA 330, que respectivamente nos hablan de la identificación de los riesgos y de la respuesta a los riesgos valorados. ¿Estamos claros acá? El segundo marco normativo son las normas internacionales de información financiera NIF.
Las NIF no regulan directamente al auditor, sino que regulan a la empresa. Establecen cómo deben de prepararse y presentarse los estados financieros. Acá el auditor revisa si la empresa aplicó correctamente estas normas. Por ejemplo, si una empresa no reconoce adecuadamente una provisión, por ejemplo, conforme a NIF, el auditor debe detectarlo y debe evaluarlo o darlo a conocer en su dictamen. ¿Ya? Entonces, las NIF nos regulan la contabilidad, las NIA nos regulan la auditoría. Pero consideremos que también en Guatemala no todas las empresas trabajan con NIF. Con NIF full, no digamos, con NIF pymes, pocas. ¿Ya? La mayoría siempre nos van a pedir una auditoría con un enfoque específico o con un marco de referencia específico, que en este caso sería la ley de actualización tributaria, el código tributario, la ley del IVA, ¿verdad? Que es un enfoque eminentemente fiscal, un enfoque tributario, ¿sí? En su mayoría, conforme van creciendo, algunas empresas pues van viendo la posibilidad de adoptar las NIF pymes, por ejemplo, porque pues nos dan un mayor campo de aplicación, nos dan mayor orden y nos dan mayor formalidad. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? El tercer marco normativo, el Código de Ética Profesional, que pues nos regula la conducta del contador público y auditor, que establece 5 principios, que ya los hemos hablado también: la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Por ejemplo, si un auditor divulga información confidencial del cliente sin autorización, estaría incumpliendo el código de ética, aunque técnicamente haya aplicado bien las NIAs, ¿verdad? Una cosa no salva a la otra. Entonces la ética es tan importante como la técnica. ¿Estamos claros acá? Y el cuarto marco normativo, que es la normativa del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, que el ejercicio profesional en Guatemala pues requiere estar colegiado activo, que el colegiado regula la actualización profesional, regula la disciplina profesional, el cumplimiento de normas técnicas y sanciones en caso de incumplimiento. Esto garantiza que la auditoría no sea una actividad informal, sino una profesión que está regulada. ¿Estamos claros acá? Si ustedes van a una firma privada, los únicos que están colegiados en su mayoría o que continúan pagando su colegiado para estar activos son los que firman los informes. ¿Por qué? Porque si el que firma no está activo en el colegio de profesionales, entonces su firma no tiene validez profesional. ¿Sí? Eso es lo que nos da el colegiado activo, además de otros beneficios como una actualización y capacitación constante, ¿verdad? Por ejemplo, capacitaciones que en una institución privada nos pueden costar 2,000 quetzales, 3,000 quetzales. El colegio en su mayoría pues las da de manera gratuita a sus agremiados, a los que están activos en el colegio de profesionales, que es es un gran apoyo, ¿verdad? Tener ese tipo de actualización constante de la mano de profesionales que son expertos en las materias que imparten. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, ¿cuál es la idea clave acá para que ustedes puedan entender mejor? En Guatemala las NIF regulan cómo se preparan los estados financieros. Las NIA regula cómo se auditan. El código de ética regula cómo debe de comportarse el profesional. Y el colegio supervisa y regula el ejercicio profesional. ¿Sí? Acá todo este marco funciona en conjunto para poder asegurar que la información financiera sea confiable y que el auditor actúe con responsabilidad. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Sí, Lick, solo una consulta. claro. Así como el colegio de contadores, pues nos puede multar o, pues, penalizar por algún procesamiento malo, ¿qué beneficios tenemos nosotros a la hora de estar registrados ahí? Solo porque nos den una autorización
de ejercer nuestra profesión o hay algún otro beneficio? No sé si Sí, me dudas. sí. Por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores es algo nuevo todavía. Entonces, a los beneficios que ellos están otorgando a los profesionales todavía son como que muy pocos, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo le otorgan un seguro al profesional que puede cubrir hijos y esposa, consultas médicas en línea, eh, ingreso a algunos centros recreativos de los colegios profesionales, actividades extracurriculares como deportes, natación, entre otros. También actualmente, si no estoy mal, hace 2, 3 años implementaron el tema del plan de prestaciones del Colegio de Profesionales, que es cuando usted cumple ya cierta cantidad de tiempo siendo profesional y colegiado activo, pues usted se puede jubilar y obtener una pensión como que si estuviera jubilándose del IX, por ejemplo, ¿verdad? No es una pensión muy elevada, pero si no estoy mal, son 2000 quetzales los que otorgan. Ahí sí no estoy muy informado, pero eh, después de si no estoy mal, son 20 años de estar activo continuamente, puede tener ese beneficio. También en caso de algún accidente y el profesional pues fallezca lamentablemente en ese accidente, pues también tienen el postmortem, ¿no? Que beneficia a la familia del profesional. Pero esto sí, solo si el profesional haya cumplido en tiempo y forma con los pagos de su colegiado activo, ¿verdad? Por lo general, el seguro solicita que el profesional pague en los primeros 5 días de cada mes, ¿verdad? Y que la cuota haya entrado dentro de esos 5 días para poder hacer uso de ese seguro. Entonces, básicamente esos son los beneficios. Por ejemplo, también tenemos la opción de colegiarnos en el Colegio de Ciencias Económicas, donde están los auditores, administradores y economistas. Que ahí, pues, el plan de prestaciones ya es mucho más robusto porque es el primer colegio de las ciencias económicas creado acá en Guatemala. Entonces el plan de prestaciones y el tema de los seguros es mucho mayor. El tema de beneficios de actividades recreativas también es más importante. Y el tema de las capacitaciones también es mucho más amplio. Y actualmente ese colegio también tiene acuerdos con universidades para que los profesionales puedan tener acceso a estudiar maestrías y doctorados a un costo más o menos accesible. Porque pues ya estudios de posgrado pues ya son más caros, ¿verdad? Incluyendo la universidad pública. Entonces, el Colegio de Profesionales también trabaja en convenios para que los profesionales puedan seguir preparándose académicamente. Básicamente esos serían los beneficios principales, digamos, del Colegio de Profesionales, a partir de que le otorgan a usted la calidad de profesional y que su firma pueda tener validez en los documentos que está firmando. Sobre todo, el colegio valida la firma de los informes, ¿verdad? Y no es que lo vayan a sancionar o que lo estén revisando constantemente. A usted lo sancionan únicamente si a usted lo denuncian en el comité de ética. ¿Me explico? Entonces no es que el colegio le diga, mire, usted cometió algún error y lo vamos a sancionar, ¿verdad? Así como la SAT que anda detrás del contribuyente. No. El colegio profesional es únicamente sucede, pues si lo llegan a denunciar por una conducta inapropiada o por algún trabajo mal hecho, ¿verdad? Que consideren que esté mal hecho. Obviamente, pues se tiene el derecho de defensa, se va a un proceso administrativo y si usted logra demostrar que usted no cometió el error o no es culpable, pues no incurre en sanción. Pero si demuestran que sí hay algo que amerite la sanción, pues lo van a sancionar, ¿verdad? Incluso con ya no dejarlo ejercer la profesión. Eso digamos que sería lo más grave y poniendo denuncias también en algunos casos, dependiendo de la gravedad del tema. No sé si ahí le resuelvo su duda. Sí, muchas gracias.
Ok. ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Estamos claros acá? Ok. Acá tenemos la clasificación tradicional de las NAGA. Acá las normas de auditoría generalmente aceptadas no están organizadas al azar. Tienen una estructura lógica que cubre todo el proceso de auditoría. Académicamente se dividen en 3 grandes grupos, que ya los mencionamos, pero que en total en estos 3 grupos son 10 normas las que contienen este compendio. La clasificación sigue una secuencia natural que primero nos regula el auditor, que nos habla de las normas generales o personales, luego regula el trabajo que realiza y finalmente regula el informe que emite. Entonces, primero, pues tenemos las normas generales o personales, que esta comprende 3 normas, ¿sí? Estas normas se enfocan en el auditor como profesional que establece las condiciones mínimas que debe cumplir para poder ejercer la auditoría. Incluyen, por ejemplo, la primera norma, entrenamiento y capacidad profesional. Entonces acá el auditor debe tener una formación técnica adecuada. Digamos que acá nosotros estamos cumpliendo con la primera normativa. Nos estamos formando, nos estamos capacitando técnicamente. Segundo, debe tener independencia, debe actuar con objetividad y sin conflictos de interés. Por favor, investiguen qué es conflicto de interés. Eso sí lo quiero que lo tengan en su glosario de términos. Y la tercera norma de este grupo es cuidado o esmero profesional, que acá nos habla de que debe de desempeñar su trabajo con diligencia y responsabilidad. ¿Ok? Entonces, en este grupo se regula quién puede auditar y cómo debe de comportarse. Gracias. Disculpen ustedes, solo voy a tomar un poquito de agua. Ok. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. El segundo grupo nos habla de normas de ejecución del trabajo, que este también tiene 3 normas. Que estas normas regulan cómo debe desarrollarse la auditoría. Estas incluyen la primera norma es el planteamiento y supervisión adecuada. Entonces acá la auditoría debe planificarse correctamente y supervisarse. La segunda norma es el estudio y evaluación del control interno. Acá debe de analizarse el sistema de control interno de la entidad. Y la tercera norma de este grupo es la evidencia suficiente y relevante. Acá las NAGA le llama relevante. Recuerden que también podemos encontrar muchos sinónimos, pero por ejemplo en las NIA vamos a encontrar suficiente y adecuado. Entonces acá el auditor debe de obtener pruebas adecuadas para sustentar su opinión. Y todo este grupo acá se regula el proceso técnico del trabajo, o sea, la fase de ejecución. Y el tercer grupo, que contiene 4 normas para hacer un total de 10, que estas normas regulan cómo debe de comunicarse el resultado de la auditoría. Incluye normas... perdón, se me perdió la diapositiva. Es esta, ¿verdad? Que acá incluye normas como, por ejemplo, la aplicación de los principios contables. Que acá se verifica que los estados financieros estén preparados conforme al marco contable aplicable. Nos habla de consistencia, que es otra norma. Evaluar que los principios contables se hayan aplicado uniformemente. La otra norma es revelación suficiente, que acá pues nos ayuda a asegurar que la información sea completa y sea clara. Y por último nos habla de la opinión del auditor, que acá pues es expresar una opinión clara sobre los estados financieros. Entonces en este último grupo se regula la etapa final, que es el dictamen, básicamente. Y acá, recuerden, acá el punto clave es que las 10 normas se distribuyen así. 3 normas que regulan al auditor,
3 normas que regulan el trabajo o el trabajo o la fase de ejecución y 4 normas que regulan el informe o la emisión de la opinión. Entonces, esta es una estructura que técnicamente es coherente, que abarca desde la preparación profesional hasta la emisión de la opinión del auditor. Ok. Dentro de esto también, o dentro de su clasificación tradicional, tenemos normas generales o personales, que aquí vamos a ir viendo ya un poco más a profundidad los grupos que conforman las normas de auditoría generalmente aceptadas. Por ejemplo, las normas generales o personales constituyen el primer grupo dentro de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y acá pues nos regulan las condiciones profesionales que debemos de cumplir antes de aceptar y durante la ejecución de una auditoría. Acá no se refieren a procedimientos específicos, sino que se refieren a la calidad técnica y ética del profesional que va a emitir la opinión. Acá su finalidad principal es proteger la credibilidad del dictamen y garantizar que el trabajo que se realice o que el trabajo se realice con competencia, objetividad y diligencia. Acá pues sus 3 normas: entrenamiento y capacidad profesional, independencia y cuidado o esmero profesional. Que la primera de ellas establece que la auditoría debe de realizarse por profesionales con una formación técnica adecuada y con experiencia suficiente en auditoría, que implica que el auditor debe de tener o debe de poseer conocimientos sólidos de contabilidad financiera, que debe de conocer el marco normativo contable aplicable de la entidad, que debe de dominar las normas de auditoría. Ojo acá, dice, debe dominar. ¿Sí? O sea, que las tenemos que conocer desde el inicio al final. Y que debe de tener experiencia práctica supervisada, obviamente, y mantener actualización profesional constante. Entonces, la auditoría requiere juicio profesional, análisis crítico y capacidad para poder identificar riesgos significativos. Por ejemplo, si un contador acepta auditar una institución financiera sin tener experiencia en auditoría bancaria, por ejemplo, podría no identificar riesgos propios del sector donde está evaluando, como provisiones por cartera crediticia, que es uno de los riesgos más importantes en un banco, por ejemplo, o riesgos de liquidez, que es un riesgo muy alto para los cuentavientes de esas instituciones financieras. Entonces, en ese caso, estaría incumpliendo esta norma por falta de especialización técnica en el área que va a evaluar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su formación o su experiencia está únicamente como contador. Y una cosa es ser contador y otra cosa es ser auditor. Aunque vayamos a revisar lo que hace el contador, son 2 trabajos muy diferentes. ¿Sí? Entonces, el auditor debe de ser experto. O tal vez no experto, pero conocer más ampliamente que el contador. ¿Me explico? La segunda norma pues es la independencia, ¿verdad? Que garantiza que el auditor pueda emitir una opinión objetiva e imparcial. Acá se divide en independencia mental, que es la capacidad de emitir juicios sin influencias indebidas. Y se divide en la independencia en apariencia, que es evitar situaciones que generan duda razonable sobre su objetividad. Esta palabra de duda razonable también por favor la quiero en el glosario de términos. Entonces, acá implica la ausencia de intereses financieros en la utilidad auditada. O sea que yo, por ejemplo, como auditor, pues también tengo derecho a invertir en empresas, ¿verdad? De ser accionista. Pero yo no puedo auditar la empresa donde soy accionista, ¿me explico? Es un conflicto de intereses, ¿ya? También el conflicto de intereses colóquenlo en el glosario de términos. También, por ejemplo, tener relaciones laborales recientes. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa y luego me fui a una firma y de la firma me nombran para ir a auditar a la empresa donde trabajé. Es un conflicto de intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden pasar 2 cosas. Yo salí mal de la empresa y al querer auditarlos voy a tener la intención de querer fregarlos de alguna manera, ¿no?
O salí muy bien de la empresa, me dejaron las puertas abiertas y yo como auditor no los voy a querer perjudicar. Entonces ahí hay un conflicto de intereses. Ya mi objetividad se ve comprometida. Ya mi independencia ya queda en duda razonable. Entonces no puedo auditar eso. Entonces tengo que ser totalmente independiente, mental y en apariencia. Por ejemplo, si el auditor posee acciones en la empresa, lo que les decía, que vamos a auditar, ahí existe un interés financiero directo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi dinero invertido ahí. Incluso si actuamos con honestidad, nuestra objetividad puede verse comprometida. En tal caso, debe de abstenerse de realizar la auditoría. ¿Ya? La independencia es un pilar de la confianza pública. Sin ella, el dictamen pierde valor técnico y pierde credibilidad. Y la tercera norma de este grupo, que es el del cuidado o esmero profesional, que esta norma exige que el auditor desempeñe su trabajo con diligencia, prudencia técnica y responsabilidad profesional. Implica que tenga una planificación adecuada de la auditoría, que evalúe riesgos de error o fraude, que tenga aplicación de procedimientos pertinentes, obtención de evidencia suficiente y adecuada. Algunos le llaman suficiente y competente. Y podemos encontrar varios sinónimos. También que tenga documentación apropiada del trabajo realizado, que son nuestros papeles de trabajo, y que tengamos un uso adecuado de nuestro juicio profesional. No exige perfección absoluta, pero sí un comportamiento profesional razonable conforme a estándares técnicos. Entonces, acá, en resumen, las normas generales o personales nos establecen que el auditor debe de cumplir 3 condiciones: capacidad técnica para realizar el trabajo, independencia para emitir un juicio objetivo y diligencia profesional en la ejecución de la auditoría. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Ok. También tenemos el segundo grupo, que son las normas de preparación del informe, que estas normas de preparación del informe constituyen el tercer grupo de normas de la auditoría generalmente aceptadas. En la anterior vimos los primeros 2. Regulan la forma y el contenido del dictamen del auditor que emite al finalizar el trabajo. No te dan la estructura del informe. Las NIAs nos dan la estructura del informe, por ejemplo. Entonces, mientras las normas anteriores se enfocan en el profesional y en la ejecución del trabajo, este grupo se centra en la comunicación de los resultados. La finalidad de estas normas es garantizar que el informe sea claro, sea completo, técnicamente fundamentado y útil para los usuarios de los estados financieros. Y acá comprendemos 4 normas. Y el objetivo central es expresar una opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros. Cuando hablamos de la primera norma, que es la aplicación del marco contable, que son las NIF, acá el auditor debe de indicar si los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable, que en este caso son las NIF. Por ejemplo, cuando hablamos de un marco de información financiera aplicable, pueden ser diferentes. Pueden ser las NIF plenas, las NIF pymes, puede ser un marco específico como la ley de actualización tributaria, por ejemplo, ¿verdad? O si evaluamos control interno, que está bajo las COSO, por ejemplo, o sobre las ISO, y especificamos la norma. Entonces, aquí el marco de aplicación puede ser diferente. En este caso son las NIF. Entonces, acá implica verificar las políticas contables que sean adecuadas, las estimaciones contables o las provisiones contables que sean razonables, la presentación, que su presentación o revelación en los estados financieros sea correcta, sea adecuada, esté bien hecha. Entonces, por ejemplo, si una empresa no reconoce correctamente su depreciación de sus activos, por ejemplo,
conforme a las NIF, recordemos que estamos hablando de NIF, los estados financieros podrían estar distorsionados de alguna manera y el auditor debe detectar esta situación y evaluarla antes de emitir la opinión, ¿verdad? Debe de evaluar si esa mala revelación o ese mal reconocimiento de las depreciaciones puede afectar significativamente o no los estados financieros. Y a partir de ahí, indicar si las cifras son razonables o no son razonables. ¿Ya? La otra norma son la consistencia, que la norma de consistencia exige que los principios contables que se apliquen o que se apliquen uniformemente de un periodo a otro. Entonces, si aquí existen cambios en políticas contables, el auditor debe evaluar si el cambio primero está justificado, si se reveló adecuadamente el cambio y si su efecto es significativo. Por ejemplo, si nosotros venimos depreciando un vehículo conforme a la ley de actualización tributaria, pero después la empresa hizo una evaluación, documentó el proceso de esa evaluación, solicitó autorización a la Superintendencia de Administración Tributaria para cambiar la metodología de depreciación, entonces va a aplicar la metodología que establecen las NIF, que es sobre la vida útil del activo. ¿Ya? Entonces, pero el cambio está documentado, entonces está justificado, está autorizado por la superintendencia. ¿Por qué? Porque lo sometieron a una revisión. ¿Sí? Entonces, lo que debemos de verificar es revisar, perdón, es si lo revelaron adecuadamente o si lo trabajaron o registraron adecuadamente en su información financiera. ¿Por qué? Porque algún cambio en políticas contables puede tener repercusiones retroactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que me pueden afectar los años anteriores y yo deba de corregir no solo la política contable en el momento de su aplicación, sino que también debo de ir a los registros históricos y hacer un ajuste hasta llegar al momento actual. ¿Me explico? Entonces, ahí hay que aplicar una evaluación bastante técnica para poder determinar si el cambio está justificado, si se reveló adecuadamente y si su efecto es significativo. La tercera norma es la revelación suficiente, que acá los estados financieros nos dice que debe de contener toda la información necesaria para su adecuada interpretación. Ahí implica las notas de los estados financieros que sean completas, que revelen contingencias, litigios o deudas importantes. Contingencias tiene que ver con problemas legales. Que no se omita información relevante que pueda influir en decisiones económicas. Por ejemplo, si la empresa enfrenta una demanda judicial significativa y no la revela en sus notas a los estados financieros, los usuarios podían tomar decisiones sin conocer un riesgo importante. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que la demanda se pueda perder y la empresa tenga que desembolsar una cantidad importante de dinero. Y ese dinero ya no lo puede recuperar, ¿ya? O que existe la posibilidad de que gane y que le ingrese dinero a la empresa, ¿verdad? Que ese es el caso contrario. Pero ahí el auditor debe de evaluar si esa omisión de revelar esa información puede afectar la razonabilidad de las cifras. Entonces, la revelación adecuada garantiza transparencia. Y por último, la de la opinión del auditor, que ahí el informe pues debe de expresar claramente la opinión profesional del auditor sobre si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la entidad. Y acá la opinión, según las NIA, puede ser opinión limpia, con salvedad, adversa o negativa y abstención de opinión. Que pues la opinión pues debe estar sustentada en evidencia suficiente y adecuada obtenida durante el proceso de la auditoría, pero no es una garantía absoluta de exactitud, sino una conclusión profesional basada en procedimientos técnicos. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano?
Licenciado, disculpe, solo para comentarle que a la 1:30. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces nos vamos a quedar acá. Nos vamos a quedar en la diapositiva número 24. Por favor, para que lo anoten. Y en la siguiente clase vamos a ver la importancia profesional en Guatemala. Y para la siguiente clase vamos a tener también nuestra tercera evaluación. Entonces esa la vamos a dejar pendiente. ¿Te manda? A las 3. Ok. Entonces, ¿Ah? Ilse tiene activo su micrófono. Ok. Entonces, por favor, los que puedan activar su cámara para tomar la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Y los que tengan inconveniente, por favor, coloquen sus datos en el chat del Meet, por favor. Vamos a dejar de compartir. Ok. Entonces, por favor, a la cuenta de 3 me regalan una sonrisa. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente curso. Vamos a, si gustan, tomemos 5 minutos para que ustedes puedan tomar agua, descansar, demás, un momento y retomamos. ¿Sí? Entonces, si quieren, nos conectamos a las 37. ¿Les parece? Le mandamos ahí los nombres de los que estamos aquí en la sede. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces nos conectamos a las 37.